Tres. Jaime, buenos días, ¿cómo va? Más bien, buenos días. Bien, contento de volverlo a ver a usted por estas tierras bogotanas y por Ah, aquí por el hangout de Libertad Radical 1863. por aquí yo también estoy muy contento. Qué bueno. Ilustre. Entonces, para arrancar en esta serie ahora más organizada de videos, ya contamos un poco lo que iba a ser Libertad Radical 1863. Sí. Hoy vamos a conversar, a entusiasmar con un texto inicial de este debate de Libertad Radical 1863. ¿Usted nos puede contar un poco cómo aparece ese texto, cómo se llama el texto? Y ahorita le empiezo a hacer como preguntas del mismo. Bueno, pues eh, es, pues colombianistas. Se ocupó de estudiar mucho la historia de Colombia. Se murió, creo, 4 o 5 años. David Bushnell. El tema este del liberalismo en Colombia, en varios textos. Entonces este es uno de ellos y es muy importante. Se llama Retorno de los Gólgotas. Y aparece en el texto es de 1999 y aparece en una colección de ensayos pues traducidos al español que se llama Ensayos de Historia Política de Colombia, siglos XIX y XX. Páginas más o menos, Perfecto. ¿Cuántas? 23, 22. Sí, es un texto corto y lo que usted, digamos, estaba mostrando es un té de un colombianista Bushnell, eh, y nos permite hacer la comparación entre el proceso que se llamó de apertura a finales del siglo XX, después de la Constitución del 91, y, eh, y lo que fue el modelo, digamos, de libre mercado, laissez-faire, entre 1840 y más o menos 1880, que es el plazo que usa Bushnell. Sí, Eh, porque es un texto tan principal para iniciar la reflexión sobre el tema de libertad radical 1863, Jaime. bueno, a mí me parece porque él explica un poco en qué consistieron algunas características de ese periodo del liberalismo radical aquí en Colombia. Él toca, por ejemplo, muchos temas, lo que era, digamos, la abolición del estanco de tabaco, el tema de los resguardos indígenas, mm, de la apertura pues del libre cambio, y también habla un poco del sistema educativo, la reforma del sistema educativo que se dieron en esa época. Entonces es como una visión muy de conjunto de todo lo que está pasando por esos momentos en Colombia, y luego ya lo compara un poquito con algunas reformas que se dieron en Colombia en la década del 90, pues a principios de los 90, bajo con lo que se conoció como la apertura, que hay varios que dicen que eso no fue tanto una apertura, que los demás países de Latinoamérica se abrieron más que Colombia. Entonces, por eso. Okay. Digamos que si usted ahí está la descripción un poco del texto, y como nuestra idea es invitar a la gente a que lo lea directamente. Usted tiene unos trozos que le hayan impactado, algunos puntos que, digamos, resalten fuertemente, que llamen la atención para el lector que se está acercando a las ideas de la libertad y en esta reflexión comparada entre el siglo XIX y inicios del siglo XXI. Bueno, por ejemplo, sí, por ahí fui resaltando como algunos extractos. Hay uno, por ejemplo, que dice, cuando apenas está empezando pues el documento, dice:
El liberalismo, tanto político como económico, tenía por supuesto unos antecedentes que se remontaban incluso a la época colonial. La noción de gobierno limitado estaba presente en lo que John Phelan llamó la Constitución no escrita, el sistema imperial hispánico, creado por los Habsburgos y cuya violación por los Borbones habría sido causa inmediata de la revolución de los comuneros. Ella hace referencia un poco a que, pues con el cambio de dinastía vino también, y se volvió un poco más represivo el sistema fiscal, el sistema tributario. No sé si usted de pronto conozca más un poco sobre ese cambio de las dos dinastías en lo que respecta a ese, como a lo que él llama la constitución no escrita. Si hay elementos, yo creo que el texto ese es uno de los pedazos más apasionantes o más impactantes, Mm, que, que conecta directamente el tema de lo que usted acaba de decir, el cambio de dinastías, un elemento liberal que habría de gobierno limitado incluso en la era colonial, y cómo, digamos, los Borbones, que es un poco lo que traen de Francia con Luis XIV, y después con las guerras que se vienen en el siglo XVIII, se aumentan los impuestos a las periferias coloniales, y que eso directamente entra al tema de la revolución comunera. Y digo que me impacta mucho es porque pocas veces se integra apertura, entre comillas, el neoliberalismo y la revolución comunera. Es decir, nadie ha dicho tan explícitamente que la revolución comunera pueda ser un precedente del modelo de apertura y de lo que se malentiende por modelo neoliberal. Entonces, la pregunta que deja ahí, que queda en sabor con ese trozo, es si los comuneros eran neoliberales, digamos, para decirlo en términos bien polémicos. Eh, entonces, me parece si tiene toda la razón, ese es un trozo que tiene mucha sustancia y que también yo lo tengo en mi corazón, claramente. ¿Qué sí. otro trozo Jaime quiere compartir del texto que lo haya inspirado mucho? Bueno, de pronto, como profundizando un poco en en lo que acabas de mencionar, que uno podría decir que incluso si uno, digamos, se pone a comparar entre lo que la gente, o lo que llamaron los neoliberales aquí en Colombia, y los liberales de esa época del liberalismo radical de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, uno podría decir que incluso ellos eran más neoliberales, eran mucho más radicales que los que nos tocaron a nosotros, porque adelantaron pues reformas mucho más importantes y mucho más, digamos, profundas. Y, por ejemplo, aquí en un parrafito que ya no es de este texto, sino de como de una columna que alguien escribió sobre ese texto, el autor es Carlos Caballero Argáez, dice: con mucha gracia, Bushnell equipara el papel que jugó Florentino González como ministro de Hacienda de la primera administración del general Tomás Cipriano de Mosquera con el de Rudolf Holmes al lado del presidente Gaviria entre 1990 y 1994, advirtiendo sin embargo que el primero fue mucho más radical e influyente que Holmes. Y entonces hay como esa, como que si uno se ponía a pensar, lo que hicieron los liberales de esa época sí era mucho más profundo y mucho más transformador que lo que se llegó a hacer incluso a principios de los noventas. No sé usted qué puede agregar al respecto. Sí, sí, yo tenía esa misma impresión del texto de Bushnell, pero me cambió revisándolo para este hangout. Quizás lo que se nota como, digamos, más compromiso radical que los de los Gólgotas o los paleoliberales versus los neoliberales o los reaperturistas de Homs, es el tema de las libertades políticas. En el siglo XIX se notó mucho el tema de las libertades políticas y en eso hace en el trozo Bushnell un cierto énfasis, la libertad de los esclavos, el tema de las mujeres, el tema de la federalización. Pero al final del texto, Bushnell, digamos,
matiza un poco esa afirmación en lo económico porque para él comparando fueron más, en términos de libertades económicas, hicieron más reformas, entre comillas, los Homs y Gaviria, sí, con un problema, digamos, que fue como mi descubrimiento, y es, el problema fue que en el contexto de la Constitución del 91, los derechos sociales, digamos, como todo este mundo socialista que heredó el siglo XXI, el siglo XX, ese espíritu de libre cambio no se sintió con tanta fuerza dentro de los cambios económicos. Es decir, por un lado están estos, lo digo porque Bushnell especialmente utiliza un tema en términos de la tasa aduanera, que creo que es como el elemento, o sea, que Gaviria y Holmes fueron más radicales en términos de disminuir las tasas aduaneras sí. de lo que fueron los Gólgotas, pero en el contexto de las otras intervenciones desde el Estado, la suma no termina siendo para los observadores residentes como tan reformista, tan liberalizadora, tan radical. Y pone como un ejemplo importante, de hecho, el tema de Ecopetrol, digamos, que él no veía que para compararlo con el estanco del tabaco, él habla precisamente que lo parecido a eso sería privatizar Ecopetrol y estamos como en una cosa ahí medio parecida. Pero digamos, está esa sensación, o sea, qué tan radical fueron los Gaviria y Homs versus los Gólgotas, Florentino González y todos los liberales del siglo XIX. Esa es una pregunta importante, por supuesto. Sí. Hay otra parte que también me interesó mucho y es algo que uno encuentra mucho a medida que va leyendo documentos sobre lo que pasaba en esa época, y es que, por ejemplo, en otro documento, Frank Safford menciona que uno de los elementos principales en el auge de las ideas liberales en Colombia y de las prácticas liberales en Colombia fue un cambio generacional, y Bushnell lo menciona también, el cambio generacional, que venían venían muchos estudiando en el sistema educativo, cierto, colonial o proteccionista, todo esto, y luego ya como en 1840 más o menos, 1830, allá empezaron unas reformas educativas que eran un poco más tendientes por la secularización, un poco también por el liberalismo, se leía a veces a Jean-Baptiste Say, y por ejemplo, entonces aquí menciona eso, que hubo un cambio generacional. Y otra cosa importante es que, bueno, con ese cambio generacional vinieron y tomaron auge esas ideas y esas prácticas. Entonces de ahí surgieron sí, Florentino González, Miguel Samper, Aníbal Galindo, que se habían educado ya en otro sistema sí, de educación mucho más liberal. Y ese auge de las ideas librecambistas no era solamente del Partido Liberal, de lo que en ese momento era el Partido Liberal, que vino pues de la oposición entre Santander y Bolívar, sino que también cubría o eran compartidas esas ideas liberales en el aspecto del libre cambio por los conservadores. Y por ejemplo aquí él menciona, eh, tales corrientes no constituían un monopolio del Partido Liberal, ya que los fundadores del Partido Conservador compartían una gran parte de las mismas ideas, pero se abrazaban con mayor entusiasmo y menores reservas entre liberales. Y el autor ahí, Bushnell, menciona es un poco lo que era Mariano Espina Rodríguez, que luego ya con la sucesión pues, de los acontecimientos, lo que vino pues, después con la guerra de los 1000 días, mucho después, fue lo que se llamaron los conservadores históricos, que eran conservadores, la gente que venía del Partido Conservador, de los fundadores del Partido Conservador en Colombia, que compartían de todas maneras ideas librecambistas. Está, por ejemplo, también Carlos Martínez Silva. Entonces, estos conservadores históricos, junto con los liberales radicales, se opusieron luego a la unión entre los liberales moderados y los conservadores pues autoritarios, estatistas,
que se dio con lo que se llamó la regeneración. Por ejemplo, Núñez era liberal, pero un liberalismo es lo que llamó moderado, que era un liberalismo estatista, proteccionista, centralizador, todo esto. Entonces ahí se fueron como esos cuatro bandos, los moderados, los liberales moderados, los conservadores autoritarios, centralistas, y por la otra parte los liberales radicales y los conservadores históricos. A mí me parece muy interesante resaltar esa posición que se dieron entre esos cuatro cuadros. Sí. Claro, pero claro, y esa es como parte de una de las reflexiones que hay que mantener viva, digamos, para complejizar lo que fue el tema del siglo XIX en Colombia en términos de las ideas políticas. Eh, sin, sin embargo, ya, digamos, retomando en el texto de Bushnell, eso que usted está diciendo me parece que es fundamental. La primera idea que dijo, la del un relevo generacional claramente de cara a una carga intelectual, nuevas ideas, implicaban nuevas personas, pero también una nueva generación. No era tanto, y eso le dio estabilidad durante un tiempo importante a las nuevas ideas, 40 años por lo menos. Y esta otra estructura de que Bushnell en el texto muestra que eso era un consenso más amplio que las divisiones formales entre los partidos en un momento determinado. Eso fue, por lo menos en lo económico, y eso creo que también es otro elemento clave del texto. Jaime, para dejar provocada a la gente, Sí. ¿a qué gente le parece a usted que vale la pena que se lea este texto? Primera pregunta, ¿qué gente debería leerse este texto de Bushnell sobre apertura, reapertura o el retorno de los Gólgotas? Pues primero que todo, yo creo que se lo deberían leer los que, los que se hacen llamar en Colombia conservadores, anticomunistas, antisocialistas, pero que adoptan muchas veces políticas proteccionistas. Eh, Hay muchos movimientos aquí en Colombia, digamos, por decir, digamos, lo que ahora se llama puro centro democrático, ¿cierto? Que viene del partido uribista y del partido de la U. Muchos pues son anticomunistas, antisocialistas, están en contra pues de las FARC, del terrorismo, y sin embargo, si ellos llegaran al poder, adoptarían muchas veces políticas económicas exactamente iguales que las que adoptarían las personas de las FARC o del Partido Comunista si llegaran al poder aquí en Colombia. Entonces, ahí uno ve también como ese rezago del conservatismo de esa época, así que de todas maneras era estatista y centralizador. Y entonces y los que defienden lo que se llama el sistema de cuotas en el Congreso, que por ejemplo aquí Bushnell lo asocia mucho con el sistema corporativista, con el sistema fascista, que lo optó un poco Laureano Gómez en Colombia. Entonces, por ejemplo, lo que es el sistema de cuotas de minorías indígenas, de negritudes, de todo esto se tiene las raíces, lo que muestra Bushnell, en un sistema de organización política corporativista, gremial, que no es individualista, sino que tiene esos rezagos tribales. Bueno, pues ahí usted acaba de picar duro varios temas que exceden, digamos, el debate del texto, pero me encanta un poco la extrapolación y el punto fundamental. Creo que ahí compartimos el llamado que un poco hacia la pregunta que cuando uno cuestiona el mundo de los socialistas, estatistas, comunistas, la pregunta finalmente que queda un poco vacía es: ¿y usted qué defiende? Y si no defiende la libertad en términos radicales, el debate intelectual se vuelve muy pobre, pareciera. Pero bueno, dejémoslo por el momento en el texto de Bushnell, porque lo que sí creemos ambos, creo, Jaime, es que este es un texto introductorio un poco provocativo sobre estos cuestionamientos, cómo puede el tema del siglo XIX y el siglo XX finales, pero ahora para el siglo XXI, entremezclarse, cómo hacemos
desde la historia aprender y repetir lo mejor de ella. En este caso es repetir lo mejor de la historia colombiana que tuvo el siglo XIX. Sí. Mm, y como para cerrar, Jaime, yo creo que ya pues vamos a compartir de nuevo el texto de Bushnell. Les tenemos una sorpresa a los amigos que nos están viendo para el próximo Hangout. ¿Qué texto es el que vamos a conversar de manera más larga? Este es introductorio, este es otro abrebocas para lo que se viene en nuestros debates. Sí. ¿Cuál es nuestro texto próximo, Jaime? Bueno, el que tenemos planeado es un texto de Frank Stafford, que es otro colombianista que gracias a Dios todavía está vivo. Y se llama The Emergence of Economic Liberalism in Colombia. Es un texto, yo creo que pues de las cositas que he leído, yo podría decir que es un texto apenas para iniciarse y para entender como las etapas o el nacimiento, sí, del liberalismo clásico aquí en Colombia. Menciona mucho el contexto en que nacieron esas ideas, cómo pasaron, cómo se desarrollaron, los enemigos que tuvo, todo esto. Es un texto muy interesante, está en inglés, hay unos apartes que de pronto hemos traducido y sí, eso sería como lo ideal compartirlo Sí, bueno, pues primero, ese hemos traducido es un batallón. Su merced lo ha traducido y todos los que amamos la libertad se lo agradecemos, especialmente los de habla hispana. Entonces, primero, a todo señor, todo honor. Jaime, y muchas gracias. Y segundo, sí, yo creo lo mismo, el de Safford es un introductorio más completo, más contextualizador que este Bushnell. Digamos que Bushnell plantea un poco los rasgos que y conversar ya también las de Safford y darnos como luces hacia temas más específicos, etapas y personajes más específicos de esta historia del siglo XIX. Jaime, nada, pues despedirnos de la gente, mandarles un abrazo a usted también y, y estamos pendientes, que se lean por favor, reiterado, uno, dos, tres, amigos, amigas, todos, a leerse el texto de David Bushnell, Apertura, Reapertura o El Retorno de los Gólgotas. Un abrazo, Jaime. Listo, igualmente un abrazo.